Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente, trayéndoles la lección a esta semana a ustedes, lección número 10, que lleva como título Cónyuges juntos en la cruz. Y estamos estudiando el tercer trimestre de este año, que lleva como título Efesios. Así que vamos a hablar de los matrimonios y cómo se relaciona la iglesia y Cristo en este punto. Así es que vamos a estar analizando eso esta semana. Así es que muy atentos a lo que vamos a estar viendo, cónyuges juntos en la cruz. Así es que unidos podemos mantenernos siempre seguros en Cristo Jesús, ¿verdad? Y como pareja, como esposos. Y aquí vamos a ver lo que nos dice el versículo para memorizar esta semana, que se encuentra en Efesios, el capítulo 5, versículos 25 al 27, ¿verdad? Dice, maridos, amen a sus esposas, a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Así que allí tienen el versículo para memorizar, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Y fíjense, dice que maridos amen a sus mujeres. Dice que en Efesios 5, 21 al 33, Pablo se basa en la idea de la sumisión mutua de los creyentes en Efesios 5:21. Luego ofrece consejos a las esposas cristianas en Efesios 5:22 al 24 y a los esposos en Efesios 5:25 al 32. Y concluye con un extracto de la enseñanza para ambos cónyuges, así que en Efesios 5:33. Así es que vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de la pareja, de la unión santificada de Dios. En estos consejos, los estudiosos de la Biblia en la actualidad pueden oír al Cristo resucitado hablando de nuestras relaciones. Estamos en condiciones de oír cuando entendemos Efesios 5:21 a Efesios 6:9, como la forma en que Pablo actualiza la gran temática de la carta, la unidad, pero ahora para el hogar cristiano. Si bien hace una fuerte crítica de las estructuras sociales defectuosas de la vieja humanidad, allá en Efesios 4:22, también celebra la creación de una nueva humanidad en versículos de Efesios 2:15. Inserta en la humanidad en general con sus fallas sociales. Y dentro de estas estructuras, los creyentes demuestran que se ha desplegado un nuevo poder, el Espíritu Santo, y una nueva ética cuyo modelo es Cristo, que apuntan hacia el cumplimiento final del plan de Dios para su pueblo y el mundo. Así es que esto es lo que vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo aquí más adelante, según vamos viendo y repasando la lección esta semana. Así que quiero que presten su atención para que podamos entender juntos lo que nos quiere decir acerca de el matrimonio. Deliberadamente Pablo entrelaza en Efesios 5:21 al 33 consejos para el matrimonio, con símiles de la relación conyugal de Cristo y su iglesia. Y los consejos que Pablo da a la iglesia podrían resumirse de la siguiente manera: someteos unos a otros para que seáis una sola carne con Cristo. Su consejo para un matrimonio de éxito: el marido ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Así es algo junto, es algo en conjunto. Aquí no se habla de una sola persona con todo para poder tener control, sino de dos personas que se someten unos a otros, se aman, se respetan. Los consejos, van a haber consejos que vamos a estar hablando en esta lección para las esposas y también para los maridos, y lo vamos a ver allí en Efesios 5:21 al 30. Y también Cristo y su iglesia. Vamos a hablar de ellos como el marido y la mujer y una sola carne allá en Efesios 5:25 al 27 y en Efesios 5:31 al 33. Así que aquí se suma todo lo que vamos a estar hablando durante esta semana de esta lección tan maravillosa para poder también utilizarlas para darle sentido a nuestros hogares, ¿verdad? Consejos para las esposas, es lo que vamos a estar viendo y lo vamos a encontrar ya en Efesios. Mis queridos amigos, si tienes tu Biblia, busca allí en Efesios el capítulo 5, porque es donde estamos estudiando. Capítulo 5, versículos 21 al 24. Fíjense que dice allá en su palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios.
las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos en todo. Fíjense cómo dice esa palabra allí, cualquiera leyendo puede asumir diferentes ideas o tener diferentes puntos de vista, pero dice que la unidad es algo fundamental para la iglesia. Así como la unidad es algo fundamental para la iglesia, lo es también para el matrimonio. Pablo introduce un consejo general para conseguir esta unidad: el sometimiento mutuo. Seguidamente aplica este consejo a un caso concreto, el matrimonio. Y allí, para poder haber unidad, sométase uno a otro. O sea, tanto la iglesia quieres haber unidad, sométase uno con el otro. ¿Quieres tener un matrimonio feliz? Sométete uno al otro. La mujer se somete a su marido, no como un jefe, sino como a Cristo, su salvador y protector. Y maridos deben de entender esto, que tú eres el salvador, el protector, y no es que tú la vayas a salvar de pecado, no, es que tú la puedes proteger de cualquier cosa, la cuida como tal flor. Así es que debe de tratarse a su esposa, marido, y esposas, debes de amar a tu esposo, debes de creer en él, estar segura de él. La Biblia no ofrece ningún fundamento para el concepto de que la esposa es inferior al esposo y por tanto debe someterse a él como superior. La esposa ha de actuar con humildad y respeto hacia su esposo y no con arrogancia y superioridad. O sea, esposas, no deberías de tratar de tomar el control de tu esposo, no deberías de ser tú la que quieras dictaminar todo lo que se hace en el hogar, sino sométase uno al otro para que puedan aprovechar y puedan hacerlo de una buena manera, ¿verdad? Debe asumir una actitud de fidelidad amorosa y solidaria, sujeta a él como a Cristo. Y la iglesia debe de someterse a Cristo. Fíjense que él es superior, él sí tiene el control, él conoce nuestros corazones. Debemos de someternos a él, debemos de estar sometidos completamente a él. Él va a hacer por nosotros, pero debemos de someternos, ¿verdad? Es lo que nos está llamando en esta lección de esta semana. Cristo y su iglesia, marido y mujer. Nos vamos a ver esta partecita porque tenemos que entender un poco, ¿verdad? De qué estamos hablando, porque si no, no entendemos bien. Fíjese lo que dice Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Escucharon bien, maridos? Dice que ames a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuánto amor tiene Cristo para la iglesia? 100% de amor en todas sus facetas a vida y por haber. Y mis queridos esposos, tú también debes de tener ese amor por tu esposa, debes de amarla, debes de estar seguro de ella, cuidar de ella. Dice allí, como Cristo se entregó a sí mismo por ella, tú te debes de entregar por ella, ella es hechura tuya. Fuimos uno desde el principio, ¿verdad? En la analogía de Pablo, Cristo es el esposo, el novio, y la iglesia, su esposa, ¿verdad? Y por lo tanto, la novia que hace Cristo por su esposa, miren, esto es lo que hace Cristo por su esposa, ¿ok? Y quiero que lo veamos el punto de vista también, marido, lo que tú debes hacer por tu esposa. Ama a la iglesia como esposa. Jesús nos ama. ¿Escucharon eso? Jesús nos ama y amas a la iglesia como esposa, así que tu marido debe de amar a tu esposa. Se da a sí mismo como el precio de la novia. El novio debía entregar al padre de la novia bienes o dineros para poder tomarla por esposa, mostrando cuánto la valoraba. Esposo, debes de valorar a tu esposa de una manera especial, dándolo todo por ella. Baña a la novia. Cristo hace el papel de los demás de honor, preparando el mismo a la novia. Él mismo la mantiene bella, él mismo la mantiene especial. Y esposo, tú debes de mantener a tu esposa en los más altos niveles de tu vida. Pronuncia la palabra de la promesa. A través de la promesa, Cristo se compromete a cuidar y amar a la iglesia. Y nosotros como esposos debemos de también amar a nuestras esposas, comprometernos con ellas. Esa promesa que hicimos aquel día en el altar donde jurábamos amor eterno debe de ser un amor especial y único, ¿verdad? También prepara y adorna a la novia, adorna por Cristo la iglesia. Aparece santa y sin mancha, es lo que dice el texto, dice que es sin mancha, santa la iglesia, porque Dios nos limpia de pecado, nos redarguye, nos corrige, y nosotros como esposos
Debemos liderar el hogar hacia la Canaán celestial con nuestras esposas, amándolas, limpiándole cualquier problema que tengan, igual nosotros limpiándonos juntos con ella. Y presenta a la novia, asumiendo el papel del padre. Jesús presenta a la iglesia a sí mismo y se casa con ella. La lleva ante el Padre celestial y dice, es por ella la que yo he luchado por esta iglesia. Bendita iglesia que tanto he amado, ¿verdad? La bendita esperanza del amor de Cristo a su iglesia. Y tú y yo debemos ser de igual de amorosos con nuestras esposas, presentándolas como un objeto de mayor gracia en nuestras vidas, porque ha sido escogida por ti, por mí, porque era especial para nosotros, así como la iglesia es especial para Cristo, ¿verdad? Continuamos. Veamos lo que nos dice acá Cristo y su iglesia y maridos, y vamos a seguir viendo un poquitito más acerca de esto. Ya hemos leído el versículos 25 al 27. Fíjense que vamos a leer esa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso era lo que él quería, que fuera santa y sin mancha, que no hubiera ningún problema con su iglesia. Pablo presenta las bodas de Jesús y su iglesia en su desarrollo cronológico. Y escuchen bien, el compromiso en el versículo 25. Jesús pagó el precio de la novia al morir en la cruz, ¿verdad? De esta forma se comprometió oficialmente con la iglesia. Se entregó, lo dio todo. Escuchen bien, maridos, porque tú y yo tenemos que darlo todo también por nuestra esposa. Si lo encuentras difícil, debes de reflexionar y mirar el porqué, ¿verdad? Preparación para la ceremonia nupcial en el versículo 26. Actualmente prepara la iglesia santificando, purificando a cada miembro, limpiando cada mancha de pecado y aislando cada arruga de carácter. Con nosotros, Cristo trabajando en nuestras vidas, transformando la iglesia, nosotros, para que podamos ir a la Canaán celestial limpios y purificados. Y la ceremonia nupcial en sí, finalmente Jesús vendrá a tomar a su esposa a una iglesia gloriosa para vivir eternamente felices. Tú y yo, que nos ha ido preparando durante el transcurso de nuestras vidas para llevarnos a la Canaán celestial, y tu hogar, tú lo debes de ir preparando de la misma forma para llevarlo ante la presencia de Dios y decirle, este fue el hogar que tú me diste, ¿verdad? ¿Estoy preparándome para la boda? Es la pregunta, mi querido amigo y hermano que me escuchas. ¿Dejo que Jesús me prepare cada día para esa hermosa ceremonia? ¿Deja que te transforme? ¿Deja que te cambie? Anhelo el momento cuando pueda verme cara a cara con mi esposo. ¿Cuánto anhelan ver a Cristo Jesús cara a cara? ¿Estás preparado para ese momento maravilloso de que Cristo venga y te puedan decir, ven, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Qué bonitos momentos serán aquellos cuando tú y yo podamos ser presentados sin mancha, sin arruga, santos ante Dios eterno. Fíjense, ahora vamos a entrar en una parte que posiblemente le duela a algunos de los esposos, pero quiero que escuchen bien porque es sumamente especial. Consejo para los maridos. En Efesios 5, 28 al 30, dice así: también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La mujer hecha de nuestra costilla debe ser amada tal como si fuéramos nosotros mismos. Si tú no quieres que te pase eso a ti, no se lo haga a tu esposa. Si tú no quieres sentir dolor, entonces no la hieras a ella. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Déjenme contarles, yo soy muy precavido con lo que hago, porque no me gusta lastimarme, no me gusta dar cantazos, no me gusta sentirme mal o con dolor. Entonces, si yo no quiero mal para mí, ¿cómo puedo querer mal para mi esposa? Debo de hacer lo mismo con ella, debo de cuidarla, protegerla de toda cosa que pueda hacerle daño. Y así fue que Cristo, hoy ha hecho Cristo hasta el día de hoy con su iglesia, nos ha protegido por más perversos que somos. Así es que mucho cuidado, porque Él lo dice en su palabra, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ella, mi querido amigo y hermano que me escucha, esposo, ella, tu esposa, es de tu carne, es de tus huesos. Ella es tuya, es parte tuya, ¿verdad? Mucho daño y tristeza se ha producido por un mal uso de las palabras dirigidas a Eva. Desearás a tu marido y él te dominará, en Génesis 3:16. Consciente de ello, Pablo quiere que los maridos comprendan cómo deben actuar con su esposa. En primer lugar, amarla como Cristo amó a la iglesia.
dispuesto a dar su vida por ella. Yo no sé, tú, mi querido amigo, hermano que me escuchas, pero tienes que estar dispuesto a dar tu vida por tu esposa. Yo siempre digo, si alguien entra en mi hogar, yo hago hasta lo imposible por detener lo que fuera, pero yo no voy a dejar que mi esposa sufra. Y te pregunto, ¿estás disponible tú a hacer lo mismo? Y no solo hacer lo mismo, así como Cristo hace lo mismo por ti, por mí. Dio su vida por ti, por mí, porque nos amaba, porque nos ama. Si alguna vez son tentados a tratarla con dureza, deben recordar que ella es parte de sí mismo y que al maltratarla muestras que no la amas ni a ella, ni a sí mismo, ni a ti mismo te amas. El que ejerce un dominio incorrecto y hace daño a su esposa, maltrata su propio cuerpo y su propia carne y sus propios huesos. En el capítulo 5, versículo 30, mi querido amigo y hermano que me escuchas, si tú eres un marido que a veces ofendes a tu esposa, mucho cuidado porque estamos llamados a amarla, porque en el momento que tú la ofendes, te estás ofendiendo tú mismo. Si le estás haciendo daño a ella, te estás haciendo daño a ti mismo. Mucho cuidado. Tienes que darle amor. Cristo amó a la iglesia y por lo tanto, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Bella la palabra de Dios. Veamos. Mira lo que nos dice acá. Nos habla de que la iglesia, como una sola carne, dice, Cristo y su iglesia, una sola carne. Y lo vamos a ver allí en el 31 al 33, dice, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nos lo dice en Génesis, ¿se recuerdan? Al principio de la creación y después grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia es la misma cosa, una sola cosa somos, una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Pablo concluye sus consejos a los cónyuges con una mención a Génesis 2:24. Quiere decir, ¿qué quiere decir la expresión una sola carne? Bueno, en la unidad sexual del matrimonio es un reflejo de su unidad emocional y espiritual. Ya no son dos, ya no actúan de forma separada. Han abandonado su pasado para ejercer un futuro juntos, unidos. Son uno. Cuando hay un encuentro ya al matrimonio y hay relaciones sexuales en el matrimonio, ya formas una sola carne. Conoces lo que ella quiere, ella te conoce a ti, lo que tú quieres, son uno solo. Esto es un misterio, un don divino que Pablo aplica espiritualmente a Cristo y su iglesia en el versículo 5:32. La iglesia no puede existir separada de Cristo, sino que depende de su unión con Jesús. La única forma que la iglesia tiene importancia es si estamos buscando a Jesús. Yo no creo que haya iglesia que esté buscando otra cosa si no está buscando a Jesús, porque compenetrado con Jesús se convierte en una sola carne, tanto hombre como mujer aquí. Siendo uno, el esposo ame a su esposa y viceversa. El esposo ame a su esposa ame a su esposo. La esposa respeta a su esposo y viceversa. El esposo respeta a su esposa. Como Cristo nos ama y respeta a cada uno, también nosotros debemos de respetar a Cristo, amarlo y Él nos lo hace a nosotros de la misma forma, ¿verdad? En el versículo 33 nos habla de esto también, ¿verdad? Y veamos también aquí un poquito lo que dice Elena G. de White en el Hogar Cristiano, página 82. El matrimonio, dice allá, el matrimonio, eh, perdón, el matrimonio es una unión para toda la vida, dice ahí, y símbolo, ¿verdad? Eh, el espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el espíritu que los esposos han de manifestar el uno para con el otro. Si aman a Dios en forma suprema, se amarán el uno al otro en el Señor. Siempre se tratarán con cortesía y obrarán en cooperación. En su abnegación mutua y sacrificio de sí mismos, serán una bendición el uno para el otro. Y es un símbolo de unión entre Cristo y la iglesia, el matrimonio. Por lo tanto, por eso nos habla de cómo el matrimonio debe tratarse, porque es una relación que existe de igual forma con Cristo. O sea, cuando tú te casas con tu esposa, obviamente tú empiezas a tratarla y tienes que recordar siempre que es una relación tal y como la que Cristo ha sostenido contigo. La misma relación, ¿verdad? Veamos un poquito más acá lo que nos dice la palabra. Dice que Elena G. de White insta constantemente a los cónyuges a abandonar sus esfuerzos por controlar al otro,
Ni el marido ni la mujer deben de pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre el otro. No intenten imponer sus deseos unos a otros. No pueden hacer esto y conservar el amor mutuo. Sean bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados, corteses. Nos dice el Hogar Cristiano, página 97. Mi querido amigo y hermano que me escucha, esta lección es tremenda esta semana, porque tienes que verte tu hogar, ver cómo tú tratas a tu esposa y poderte relacionar con Cristo y ver cómo Cristo te trata y cómo la iglesia es tratada. Y tenemos que poner en acción estos puntos claros de que no hay que ejercer control sobre tu esposa o tu esposa sobre tu esposo. Ella comenta directamente sobre la interpretación y la aplicación de Colosenses 3:18. A menudo se pregunta, ¿debe una esposa no tener voluntad propia? Y la Biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia. Casadas, está sujetas a vuestro marido. Si la orden terminase así, podríamos decir que nada de envidiable tener la posición de la esposa. Muchos maridos no leen más allá de estar sujetas, pero sabemos leer la conclusión de la orden, que es como conviene en el Señor. Dios requiere que la esposa recuerde siempre el temor y la gloria de Dios, y la sumisión completa que debe hacer es el Señor, en el Señor al Señor Jesucristo, quien la compró como hija suya con el precio infinito de su vida. Uno, hay que superar al marido para la esposa. Es su redentor, y la sumisión que debe rendir a su esposo debe ser según Dios lo indicó, como conviene en el Señor. Escucharon muy bien, es solamente como conviene en el Señor. Si hay un hogar donde su mujer está muy sometida, mucho cuidado. Oramos por estos hogares porque no debiera de ser así. Debiera haber un sometimiento a Cristo Jesús. Allí sí, debes de someterte del todo, tanto esposa como esposo. Y debe de haber un respeto mutuo, debe de haber amor mutuo. Y así podemos tener hogares preparados para ir a la Canaán celestial. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar ante tu presencia y de poder estudiar esta magnífica lección, ¿verdad? Donde nos habla de cómo podemos estar eh, juntos en la cruz los cónyuges. Y te pido, Señor, que obres por cada uno de los hogares que escuchan esta palabra y que puedan meditar en la palabra de Dios y que puedan entender que las palabras allí no están dirigidas a ser quizás un dictador, sino a ser personas que entiendan que deben de hacer las cosas como conviene en el Señor. Toca nuestros corazones, transforma nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos que me escuchan, comparta la lección. Siempre dale like a la campana, presiona la campana como que te gustó. Comparte la lección en YouTube a aquellos que no conocen para que puedan ver la que está por escrito y por el video. Y también la que está para escuchar, que se encuentra en Spotify y en podcast a través de su buscador. Tú buscas allí lección de Escuela Sabática Comentarios. Vas a poder escucharte la magnífica lección para la gloria y honra de nuestro Dios y bendición y crecimiento espiritual de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.